Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un estudio más de la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde hacemos estudios profundos de profecía bíblica. Hermanos, antes de iniciar con esta clase, queremos invitarles, como siempre lo hacemos, si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse. Para nosotros como ministerio, esto es de suprema importancia. Nos ayuda a que podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente, con esta clase de temas que el mundo los ignora. En este caso vamos a estudiar un tema de profecía bíblica. Antes de iniciar queremos orar y pedir la dirección al Todopoderoso. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque permites a tu siervo una vez más poder presentar tu palabra. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que podamos crecer en conocimiento, podamos conocer más la segura palabra profética. Danos sabiduría a través de tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirles, hermanos, antes de iniciar la clase de profecía bíblica, que la Biblia condena que especulemos con profecías bíblicas. La especulación profética es contraria a la palabra de Dios. Pero está el otro extremo. Aunque Dios condena que especulemos, también la Biblia condena que seamos ignorantes respecto a la profecía bíblica. Es tan cierto que no podemos especular con las profecías, pero tampoco hay que ser ignorantes respecto a la profecía. ¿Por qué decimos esto, hermanos? El apóstol Pablo lo dice, que debemos de conocer los tiempos en que estamos viviendo. Esto lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 en adelante. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 en adelante. Inclusive, los temas de profecía bíblica y los temas de verdad presente son temas que casi no se escuchan dentro del pueblo de Dios. Los libros de Daniel y Apocalipsis son los libros que menos se estudian dentro del pueblo de Dios. Y son los libros que más malinterpretan las iglesias protestantes. Esto lo dice el apóstol Pablo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Noten que el apóstol Pablo está escribiéndole una carta a gente que conocía los tiempos. Aquí tiempos son tiempos proféticos. El versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estás en tiniebla. O sea, en otras palabras, no sos ignorante, no somos ignorantes, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahora, ¿de qué se trata el estudio? Vamos a ver, según las profecías bíblicas y cómo lo amplía el espíritu de profecía, hay pasos para que se decrete una ley dominical. Los adventistas del séptimo día hemos creído que el conflicto final tendrá que ser por la adoración y por la obediencia. Vamos a ver de que Satanás atacará la primera tabla de la ley, porque el conflicto final tiene que ver con adoración y la primera tabla de la ley de Dios tiene que ver con adoración, especialmente el cuarto mandamiento que habla del día de reposo, que conmemora la creación de Dios y que lo encontramos en la primera tabla de la ley. O sea que el conflicto final tendrá que ser por los mandamientos que están en la primera tabla de la ley, porque son esos mandamientos que tienen que ver con adoración y con obediencia. Los
6 mandamientos que están en la segunda tabla de la ley tienen que ver con mi relación con mi prójimo. Eso no tiene nada que ver con adoración, porque nadie adora a su prójimo, nadie adora a un ser humano, nadie adora a un padre o a un prójimo, o a un hermano de la iglesia. Simplemente esos mandamientos tienen que ver con relaciones interpersonales. Mientras que cuando analizamos los mandamientos de la primera tabla tienen que ver con adoración. Y vamos a ver que el conflicto final tendrá que ver con los mandamientos que están en la primera tabla de la ley. Ahora, actualicémonos un poco, hermanos. Es interesante que en los últimos días ha sido un escándalo mundial con el gran ímpetu que ha empezado a gobernar el presidente Donald Trump. Es interesante lo que ha hecho estos últimos días. He hecho una lista de cómo el presidente Donald Trump ha rechazado muchas cosas. Por ejemplo, sacó a los Estados Unidos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Es interesante. También en su primer discurso como presidente electo, dijo de que su gobierno iba a aceptar solamente 2 géneros, masculino y femenino. O sea que esto fue un golpe mortal a la famosa sigla. Ustedes saben a qué me refiero. Inclusive, el presidente dijo de que su gobierno iba a velar para que existiera libertad de expresión en Estados Unidos. Esto es muy bueno, que haya libertad de expresión, porque para nosotros eso es muy importante, hermano. La Iglesia Adventista vela por la libertad civil y religiosa. Entonces, esto es muy bueno lo que está haciendo el presidente Donald Trump. Inclusive, el presidente rechaza abiertamente la Agenda 2030 de la ONU. Inclusive, es antiagenda del cambio climático. Inclusive, noten qué interesante, rechaza el Tratado de París. O sea que Estados Unidos salió de ese Tratado de París. Es un tratado sobre el cambio climático. Inclusive esto también ha alarmado a muchos latinos, la deportación masiva de inmigrantes. Y lo último que me llamó la atención, hermanos, es interesante, y esto me llamó la atención y por eso quise traer este tema para que pudiéramos repasar eventos finales. Es de que muchos protestantes por esto lo apoyan y lo quieren y lo aman al presidente Donald Trump. Ahora, ¿por qué debemos de estar alerta con esto? No es por las demás cosas que él rechaza, sino por el apoyo que está teniendo de muchas iglesias protestantes. Iglesias protestantes que están apoyando masivamente la agenda del presidente Donald Trump. Pastores evangélicos orando por el presidente, haciendo una coalición. ¿Qué significa para los adventistas esto? Esto sería fácil, así como se están poniendo las cosas. Esto sería fácil de que el presidente Donald Trump haga obligatoria la observancia del domingo. Los primeros que apoyarían esta propuesta fueran los protestantes de Estados Unidos, que en este momento lo están apoyando. Es interesante cómo pastores protestantes de iglesias protestantes fuertes en Estados Unidos están orando y poniendo manos sobre el presidente Donald Trump. Ahora, vamos a ver, hermanos, que esto es peligroso. Esto es muy peligroso y vamos a ver por qué razón, hermanos. Si los protestantes apoyan al presidente electo, sería fácil de que en esta nación se decrete una ley dominical, que Dios no lo vaya a permitir, pero sería fácil, porque el presidente actualmente, Donald Trump, tiene el apoyo masivo de todas las iglesias protestantes en los Estados Unidos de Norteamérica.
Note, hermano. Por lo tanto, sería fácil, porque vamos a ver que según la profecía, para que haya una marca de la bestia, habrá una coalición impía, una coalición corrupta entre iglesia y Estado, entre protestantes y el poder civil. Vamos a ver de que esto peligra. No estoy especulando con profecía bíblica, pero sí debemos estar alerta. Ningún presidente de Estados Unidos ha tenido tanto apoyo por las iglesias protestantes como lo ha tenido el presidente 47avo de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump. Es interesante que la profecía, hermanos, nos dice exactamente de que para que haya una marca de la bestia, una ley dominical, tiene que haber un proceso. Y eso quiero que analicemos en esta clase. El objetivo de esta clase es que conozcamos perfectamente los eventos finales y cómo se van a llevar a cabo. Los adventistas del séptimo día, por largas décadas desde su nacimiento, hemos creído que en esta nación de los Estados Unidos de Norteamérica va a iniciar la marca de la bestia y va a iniciar la persecución. Y vamos a ver de que el conflicto final será porque esta nación va a dar leyes y decretos que van a ir en contra de la primera tabla. Ahora, esto, hermanos, sería fácil de que en un gobierno de esta índole se pueda aprobar una ley dominical. Sería fácil, hermanos. No hay ningún obstáculo. ¿Por qué razón? Porque si se diera una ley dominical, en ese sentido, si el Papa Francisco, o sea que el Vaticano, apoyara a Donald Trump, y también las iglesias protestantes lo apoyaran, o sea que hubiera una coalición corrupta. Aquí es interesante, estaba analizando que los jesuitas protestaron por la deportación que va a hacer Donald Trump con tanto inmigrante, hermanos. Ya hubo protesta de los jesuitas, ya hubo protesta del Papa Francisco. ¿Por qué tanta deportación? Tendría sentido de que sería fácil que se decretara una ley dominical, porque va a ser la imagen de la bestia. Vamos a ver de que para que haya una imagen de la bestia tiene que haber una coalición entre iglesia y Estado. Lo mismito que están haciendo hoy las iglesias protestantes, dándole fuerza al gobierno de Donald Trump. Imagínense, interesante. Vamos a ver, hermanos, bíblicamente, se lo voy a demostrar bíblicamente, que aunque no podemos especular con profecía, pero tampoco debemos de ser ignorantes con respecto a los eventos finales. Noten, vamos a ver de que el conflicto final va a tener que ver con la primera tabla de la ley. El diablo atacará la primera tabla de la ley. Entonces no habría problema de que se diera una ley dominical, porque los protestantes no tienen problema con el domingo. Quien tiene problemas con el domingo es la iglesia adventista. Entonces los protestantes, igual como la iglesia católica, guardan el día domingo. Entonces no habría ningún problema que en esta nación se decretara una ley dominical, o sea, que se guarde el día domingo por decreto legislativo. Que dé una orden Donald Trump, los primeros que van a apoyar eso van a ser los protestantes de Estados Unidos, que lo están apoyando en este momento. No estamos diciendo, hermano, y voy a recalcar este punto varias veces, no estamos diciendo que este presidente va a decretar la ley dominical. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy diciendo lo que puede suceder si tiene el apoyo de las iglesias protestantes, que es lo que haría falta, que tuviese el apoyo del Papa Francisco. ¿Y cómo se llevaría a cabo ese apoyo? Simplemente dando una ley dominical. Entonces nosotros como adventistas lo que tenemos que hacer es estar pendientes, sin especular ni señalar cuándo se va a cumplir eso y con quién, pero
estar pendiente de los eventos futuros y de los eventos finales, como estamos haciendo hoy, hermanos. Bíblicamente, hermanos, vamos a estudiar la Biblia. El conflicto final tendrá que ser por la adoración y por la obediencia. Y vamos a ver de que todo esto tiene que ver con la primera tabla de la ley. Vamos a ver una serie de citas para demostrar que el conflicto final tiene que ser por la adoración. Y dice lo siguiente, Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Noten, hermanos, y adoraron al dragón. Esta palabra en griego es proskuneo, adoración. Noten, según la profecía, quienes van a gobernar el mundo con un falso sistema será el papado y los Estados Unidos, dos bestias, una europea o una acuática que sube del mar y una terrestre que representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí dice estos pasajes bíblicos que el conflicto será por la adoración y se repite en el versículo 8, Apocalipsis 13:8 dice, hablando de la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Se vuelve a mencionar que el conflicto final será por la adoración. Noten como dice Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Ya vamos a ver a qué se refiere con la imagen de la bestia. Ahora, vamos a ver de que el mundo se va a decidir por adorar al dragón y a la bestia. Por eso es que el mensaje de los tres ángeles llama al mundo a que adoren al Creador. Noten, dos grupos, los que adoran a la bestia y su imagen y los que adoran al Creador. Apocalipsis 14:6-7 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Noten que ahí está la palabra adorada. Dos grupos, los que adoran a la bestia y su imagen, y los que adoran al Creador. No cabe duda que el conflicto final será por la adoración. Dos bestias actuarán en concierto, el papado del viejo mundo y los Estados Unidos de Norteamérica del nuevo mundo actuarán en concierto para dar decretos y leyes legislativas que atacarán la primera tabla de la ley de Dios, porque la primera tabla de la ley de Dios tiene que ver con adoración. Ahora, vamos a ver de que aparte de adoración, eso incluye la obediencia. Los que obedecen a Dios lo adoran. La adoración se manifiesta a través de la obediencia. En efecto, esto está incluido también en los mensajes de los tres ángeles. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Noten que el conflicto final será por la adoración y por la obediencia. Los que adoran a la bestia y su imagen obedecen mandamientos creados por este sistema. Los que adoran al Creador lo hacen obedeciendo los mandamientos de Dios. Lo acabamos de ver. Dos grupos, dos bandos que estarán en conflicto, y este conflicto será por la adoración y por la obediencia. Vamos a ver de que en esta nación, que en este momento es como Cordero, una nación donde hay libertad civil y religiosa, una nación donde hay libertad de expresión, pero será en esta nación donde se va a terminar esto. Ahora, hermanos, quiero que profundicemos un poco más para que veamos de que los adventistas tienen razón en lo que dicen.
Vamos a ver que según la Biblia, en esta nación que hoy es como cordero, va a hablar como dragón tarde o temprano. Será en esta nación donde se atacarán las dos instituciones que Dios bendijo en el Edén. Dios en la creación bendijo dos instituciones. Una era el matrimonio y la otra era el sábado. Y vamos a ver de que en esta nación, que es como cordero, ser como cordero significa que permite la libertad de expresión, permite la libertad civil y religiosa. En esta nación se van a llegar a atacar estas dos instituciones que Dios bendijo en la creación. Una es la familia, el matrimonio entre un hombre y una mujer, y después el diablo va a atacar el día santo de Dios en esta nación. Noten. Por eso es que yo siempre he dicho que para entender Apocalipsis tenemos que conocer el Génesis, porque el Génesis es el principio y Apocalipsis es el final. Veamos la primera institución que Dios bendijo en la creación, el matrimonio. Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Noten que varón y hembra. Esto nos dice mucho. Porque el matrimonio bíblico es entre dos géneros, masculino y femenino. Noten, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Noten, aquí dice: y los bendijo Dios. El texto es claro, dice que Dios los bendijo. Dios bendijo la primer pareja. El matrimonio bíblico tiene que ser entre un hombre y una mujer. El matrimonio no es de origen estatal, ni es de origen de una iglesia. El matrimonio es de origen divino. Dios lo creó entre un hombre y una mujer. Ahora, vamos a ver de que Dios también bendijo el sábado, el séptimo día de la semana. Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3. Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo al día séptimo. Esta palabra bendecir es barak, hacerlo sagrado. Dios hizo barak, el matrimonio, e hizo barak, o sea, bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios bendijo dos instituciones, el matrimonio y el sábado. Ahora, vamos a ver que los adventistas del séptimo día creemos que será en los Estados Unidos de Norteamérica donde primero se atacarán estas dos instituciones. Noten, en los Estados Unidos es donde primero se atacará el matrimonio y el santo día de Dios. Primero el ataque va a ser con el matrimonio y después va a ser con el cuarto mandamiento. Y vamos a ver de que el domingo por la fuerza va a atacar el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que tiene que ver con la primera tabla de la ley. El sábado está en la primera tabla de la ley. El cuarto mandamiento está en Éxodo 28 al 11. Y eso está en la primera tabla de la ley, porque tiene que ver con mi adoración que se le tributa a Dios. Y por eso creemos bíblicamente, porque así lo dice la profecía, que si Dios bendijo el matrimonio y el sábado, el diablo lo iba a atacar usando a esta nación, que al final de la historia hablará como dragón. Muy importante eso, hermanos. Y vamos a ver de que para que haya una coalición impía, una unificación, para exaltar un día espurio que ataque la primera tabla de la ley, tienen los protestantes que buscar la ayuda del poder civil, para que el poder civil dé leyes y decretos que honren al papado.
Y eso tiene que ver solamente con el domingo. Por eso es que el domingo, por la fuerza, por obligación, será la marca de la bestia. Esto no es ningún alarmismo, hermano. Tiene sentido. El diablo siempre ha atacado la primera tabla de la ley porque tiene que ver con adoración. Y el diablo siempre ha buscado adoración. Y los únicos mandamientos que tienen que ver con adoración son los de la primera tabla de la ley. Especialmente el cuarto mandamiento que habla del día de reposo, que nos dice la razón, el por qué se debe de adorar a Dios, porque Él es el creador. Vamos a ver, hermanos, que para que exista una ley dominical, porque va a ser la ley dominical, la obligación de guardar el día domingo por la fuerza, esa va a ser la marca de la bestia. Y eso servirá para atacar el cuarto mandamiento. Y los protestantes de los Estados Unidos tienen que presionar al Estado para que el Estado dé una ley que ataque la primera tabla del decálogo. No hay para dónde, hermanos, y esto no es ningún malabarismo. Esto es la interpretación correcta de la profecía, porque si el conflicto tiene que ver con adoración y con obediencia, los únicos mandamientos que tienen que ver con adoración del decálogo son los de la primera tabla de la ley. La Biblia se entiende por lógica, mucho más las profecías bíblicas. Ahora vamos a ver de qué la historia se va a repetir. Porque en Apocalipsis 13:11 vemos una bestia que tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Noten, es como cordero, pero habla como dragón. Ahora, hermanos, vamos a ver que la historia se va a volver a repetir. Noten, acabamos de demostrar bíblicamente si el conflicto va a ser por la adoración, y esto tiene que ver con la primera tabla de la ley, tiene sentido lo que decimos los adventistas. Ahora vamos a ver otro punto que es necesario que lo podamos también comprender, que la historia se repite. Vamos a ver de que lo que pasó con la nación judía. La nación judía es un símbolo de los protestantes apóstatas. La nación judía es un símbolo del protestantismo. En los tiempos de Cristo había muchas sectas o partidos sociales. Los escribas, los fariseos, los esenios, los celotes, los herodianos, los saduceos. Todos eran judíos y estaban divididos doctrinalmente. No se querían, se odiaban los escribas y los saduceos. Pero a la hora de matar a Cristo se unieron y buscaron la ayuda del poder civil de Roma. Noten que es lo mismo que va a pasar en el tiempo final. Los judíos presionan a Pilato, buscan la ayuda del poder civil de Roma. Y vamos a ver de que la crisis final va a ser idéntica. Los protestantes que hoy están divididos doctrinalmente, vendrá un momento donde se van a unir en puntos comunes de doctrina para buscar la ayuda del poder civil, así como lo hicieron los judíos en buscar la ayuda del poder civil de Roma para matar a Cristo, porque la historia se va a volver a repetir. Y es interesante, hermanos, que el conflicto entre Cristo y los fariseos no era por la segunda tabla de la ley, era también por la primera tabla de la ley. Nunca vemos a los fariseos acusando a Cristo de adúltero, o de ladrón, o de calumniador, o de codicioso, o de homicida. Los fariseos siempre acusaron a Cristo de supuestamente Cristo quebrantar la primera tabla de la ley, especialmente el sábado. El conflicto entre Cristo y los fariseos fue por el sábado. Los fariseos acusaban a Cristo de violar el sábado, porque Cristo hacía obras de misericordia, pero eso no era quebrantar el sábado. El problema es que los fariseos se habían inventado una gran cantidad de leyes. Flavio Josefo y Tácito dicen
de que los fariseos se habían inventado casi 19 leyes que se le habían añadido al sábado. Y en los tiempos de Cristo el sábado era una carga en ser una delicia. Y siempre los fariseos andaban acusando a Cristo porque según ellos, no la ley de Dios, porque según ellos Cristo era un violador del sábado. Los fariseos siempre acusaron a Cristo por el tema del sábado. Los fariseos eran unos grandes acusadores y eso lo llenó de ira, porque según los fariseos Cristo no guardaba el sábado según ellos, pero Cristo sí en verdad guardaba el sábado, pero según la ley de Dios, no según la ley de los fariseos. Noten que vemos dos perspectivas. Por un lado vemos el sábado de los fariseos, cómo lo guardaban mal, equivocadamente. Pero por otro lado vemos el sábado de Cristo, el sábado cómo Cristo lo guardaba, y lo guardaba conforme a la ley. Y el pleito entre Cristo y los fariseos fue por el cuarto mandamiento, o sea, por la primera tabla de la ley. Y eso lo llenó de ira a los fariseos. Y llegó un momento donde buscaron la ayuda del poder civil de Roma para que Roma diera un decreto de matar al Mesías. En los tiempos de Cristo los fariseos no podían hacer nada, porque eran esclavos de Roma. Así que los fariseos, los judíos, buscaron la ayuda del poder civil de Roma, se unieron. Los judíos, esas sectas que estaban divididas, se unieron para buscar la ayuda del poder civil de Roma y así matar al Mesías. Voy a leer algunas citas bíblicas para demostrarlo, hermanos. Y después nos vamos a ir a Apocalipsis y vamos a leer algunas citas del Espíritu de Profecía para que veamos de que todo se va a cumplir al pie de la letra porque la historia se repite. Mateo 27, versículos 1 al 2 dice: venía la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Era gobernador de Judea, pero Pilato era un gobernador romano. Noten, los judíos, los sacerdotes judíos, están buscando la ayuda del poder civil de Roma, de Poncio Pilato. ¿Pero por qué? Porque los judíos están rabiosos. No pueden aniquilar a Cristo porque no tienen esa autoridad. Porque los fariseos creían de que Cristo era un violador del sábado. Los fariseos creían de que Cristo no se sometía a las leyes de los fariseos. Los fariseos eran odiosos. Buscaban la forma cómo matarle porque el pleito era solamente por sábado. Y es interesante que Cristo, todos los milagros que hizo, los hacía en sábado, porque tenía un objetivo de quitarle la ceguera y la venda a los fariseos hipócritas, porque los fariseos habían pervertido la observancia original del sábado. Y Cristo vino a rescatar el sábado de tanta exigencia rabínica. Vemos dos tipos de sábado: el sábado de los fariseos y el sábado de Cristo. Y aquí dice que los fariseos llevaron a Cristo, noten, donde Poncio Pilato. Juan 19, versículos 11 al 12. Juan 19, versículos 11 al 12 dice: respondiendo Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Aquí Cristo le está diciendo esto a Poncio Pilato. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces, ahí están los judíos apóstatas. Pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. César era el emperador romano. Todo el que se hace rey, a César se opone. Porque los fariseos están insinuando que Cristo es un guerrillero, que Cristo era un celote, que quería dar un golpe de estado al poder romano. Pero Cristo en verdad era un rey, pero no era un rey político, era rey de los judíos. Y aquí los fariseos están diciendo: el que se hace rey, a César se opone. Pero Cristo no era un rey político, sino que era un rey de reyes, un rey de gloria.
En Juan 19, versículo 15, vemos otra vez esto. Juan 19, 15 dice: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo, noten, aquí está el gobernador romano. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey, sino a César. Aquí estaban rechazando abiertamente la teocracia. A voz alzada dijeron: no tenemos rey, sino solamente a César. Ahora, noten esta cita del Espíritu de Profecía. Esta cita del Espíritu de Profecía me llamó la atención, hermanos, es interesante. Explica lo que pasó con los judíos y cómo se hace el paralelo con los protestantes apóstatas de hoy. Entre los judíos apóstatas y los protestantes hay un paralelo sorprendente que lo vamos a estudiar en esta segunda sesión de esta clase. Conflicto de los siglos, página 22, párrafo 2. Conflicto de los siglos, página 22, párrafo 2 dice: el gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano, o sea, estamos hablando de los protestantes hoy, el gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavos de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación. Noten, el pecado de los protestantes es rechazar la ley. El pecado de los judíos era que rechazaron a Cristo. En principio lo mismo, porque vamos a ver de que la ley es un reflejo del carácter de Cristo. O sea, en principio los protestantes hacen lo mismo que los judíos. Los judíos amaban la ley, entre comillas, porque no la amaban. Si en verdad los judíos hubiesen guardado la ley, en principio hubiesen aceptado el Mesías, porque Cristo es la encarnación de la ley. Cristo es la ley personificada, la palabra encarnada. Pero los judíos eran hipócritas, los fariseos eran hipócritas, nunca guardaron la ley, porque profesar es una cosa y guardar la ley es otra. Los judíos rechazaron a la ley encarnada y hoy los protestantes rechazan la ley escrita. Dicen que aman a Cristo, pero rechazan la ley. Lo contrario de los judíos. Los judíos decían: nosotros tenemos la ley, pero llegaron a rechazar ¿qué? A la encarnación de la ley que era Cristo. O sea que lo que hacen los protestantes con la ley y lo que hicieron los judíos con Cristo es lo mismo, el mismo pecado en principio, porque la ley es un reflejo del carácter de Dios. La ley es Cristo en una forma escrita, porque Cristo es la palabra encarnada y Cristo es la ley personificada. Pueden leer eso en Salmos 48. Y esto lo corrobora el Espíritu de Profecía. Patracas y Profetas, página 32, párrafo 1. Patracas y Profetas, página 32, párrafo 1 dice: la ley de Dios es tan santa como Él mismo. Es la revelación de su voluntad, el reflejo de su carácter y la expresión de su amor y su sabiduría. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que el mismo pecado de los judíos es el mismo pecado del protestantismo apóstata. Y todas estas iglesias protestantes que están apoyando a Donald Trump son iglesias dominicales que guardan el domingo y que rechazan la ley de Dios. Son iglesias protestantes que siguen a Roma. Ahora, se lo voy a demostrar desde otra perspectiva. Vamos a ver que el diablo en el último conflicto atacará la primera tabla de la ley de Dios. Porque el conflicto ahí está, hermanos. No está en la segunda tabla. El conflicto final va a ser por la primera tabla de la ley. La riña, la persecución, las leyes
los decretos legislativos, la coalición impía, será por atacar la primera tabla de la ley. Y lo vamos a demostrar. Apocalipsis 13, versículo 14 al 15. ¿Cómo sabemos, hermanos, que el diablo atacará la primera tabla de la ley y no la segunda? ¿Cómo lo sabemos? Simplemente, hermanos, dejamos que la misma Biblia se interprete sola. Noten, hermanos, lo que dice Apocalipsis 13, versículo 14 al 15. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 al 15 dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Noten, según esta profecía, va a haber un decreto de muerte. Se va a levantar una imagen de la bestia y va a haber una adoración a la imagen de la bestia. Noten, una imagen, una adoración y un decreto de muerte. Y van a haber mandamientos, porque aquí dice mandando por la fuerza. ¿Cómo habla una nación? A través de sus leyes. O sea que se van a dar leyes obligatorias. Noten. Ahora, ¿cómo sabemos que esto tiene que ver con la primera tabla de la ley? Sencillo. Esta simbología viene de Daniel 3. En Daniel capítulo 3 vemos un rey político, Nabucodonosor, dando un decreto de muerte para todos aquellos que no adoren una imagen que levantó en el valle de Dura. Noten, hay una imagen, hay un rey político dando un decreto de muerte. Ese decreto de muerte es en contra de un remanente que no le rinde pleitesía a este rey. Noten como dice Daniel capítulo 3 versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Noten que vemos una estatua. Pregunto, ¿dónde encontramos el mandamiento que prohíbe hacerse imágenes y adorarlas? En la primera tabla de la ley. Usemos la lógica. O sea, este rey está dando un decreto de adoración que ataca la primera tabla de la ley, porque es el segundo mandamiento de Éxodo 20, 4 al 5, que prohíbe la idolatría de imágenes. Y eso lo encontramos en la primera tabla. Y vamos a ver de qué este decreto de muerte tiene que ver con adoración. La adoración está en conflicto en este decreto. Daniel capítulo 3, versículo 4 al 6. Daniel capítulo 3, versículo 4 al 6. Inclusive ustedes pueden leer todo el capítulo para que vean el contexto. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, o sea que Babilonia también tiene su música, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis. Ahí está la adoración. Noten, por eso, hermanos, para comprender perfectamente bien Apocalipsis 13, 14 al 15, tenemos que estudiar Daniel capítulo 3, porque es en Daniel capítulo 3 donde un rey político levanta una imagen, da un decreto de muerte para que se adore. Lo que está en conflicto aquí es la adoración y la obediencia. Noten, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, ahí está la palabra adorar, proscuneo. Y aquel que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. El horno de fuego representa la persecución, el tiempo de angustia de Jacob, el decreto de muerte por el cual pasará el pueblo de Dios en los últimos días, porque habrá un remanente, como en el valle de Dura, que no adorará esta imagen.
Siempre Dios ha tenido un remanente. En el Valle de Dura hubo 3 hebreos que se mantuvieron fieles a la ley de Dios, porque sabían perfectamente bien de que este rey estaba dando un decreto que atacaba la primera tabla de la ley. Ahora vamos a ver que la única forma, oigan bien lo que voy a decir, hermano, la única forma de que exista una coalición impía en Estados Unidos que ataque la primera tabla de la ley es que se haga obligatoria la observancia del domingo. Porque es el domingo que ataca el 4º mandamiento. No hay otra cosa que ataque la primera tabla de la ley, sino el descanso dominical. Porque el descanso dominical es un ataque frontal al 4º mandamiento, que lo encontramos en la primera tabla de la ley. Y el 4º mandamiento es el único de la primera tabla que tiene que ver con adoración. Adoramos a Dios porque Él es el creador. Y esa es la función del sábado. Reconocemos de que Dios es nuestro creador y se reconoce obedeciendo el 4º mandamiento de la ley de Dios. El diablo no es bobo. O sea que el diablo hará que los protestantes se unan en puntos comunes de doctrina para buscar la ayuda del poder civil de los Estados Unidos, igual como los judíos buscaron la ayuda del poder civil de Roma. O sea, habrá una coalición corrupta que va a ensalzar leyes y decretos legislativos que ataquen la primera tabla de la ley. Y por eso quise hacer la introducción con el presidente Donald Trump. Si son barbaridades protestantes que lo están apoyando, el diablo es astuto, porque la marca de la bestia va a venir con buenas intenciones. Alguien puede decir, oh, eso es bueno, que el presidente apoye que solamente hayan 2 géneros. Oh, esto es bueno que los Estados Unidos se hayan salido de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Oh, es bueno que el presidente se haya excluido a los Estados Unidos del Tratado de París. Eso es bueno. Eso es bueno que el presidente apoye la libertad de expresión. Eso es bueno. Pero saben, hermanos, que eso solamente puede ser un camino que prepara el camino para una imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? Que exista otra vez una unión de iglesia y Estado. Y para eso nos encaminamos, hermanos. Y lo repito, no estoy especulando. Porque puede ser este presidente otro, o el que venga, o no sé, que cumpla la profecía. Pero el deber de nosotros es ver cómo las cosas se están cumpliendo al pie de la letra. Y nos avanzamos paso a paso a una imagen de la bestia, a una unión de iglesia y Estado, como pasó con los judíos apóstatas. Porque la historia se repite. Porque según la profecía, esta bestia que tiene características cristianas, donde se levantó la iglesia adventista, una nación donde permitió que los peregrinos fuesen recibidos, huyendo de las persecuciones medievales, una nación donde el secreto de su poder es la separación de iglesia y Estado, una nación bendecida por Dios, una nación donde hay libertad de expresión. Pero según mi Biblia, esta bestia hablará como dragón. Pero para que hable como dragón necesita el apoyo de las iglesias protestantes, así como pasó con Roma y los judíos. Apocalipsis 13:11 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Cómo habla una nación? A través de sus leyes. Y como hemos visto, estas leyes que se van a dar en esta nación van a atacar ¿cuál tabla? La primera tabla de la ley, porque tiene que ver con adoración, la primera tabla.
Voy a leer por lo menos 3 citas del Espíritu de Profecía que nos dice esto con luz de detalle. Estas citas que están en el conflicto de los siglos apoyan lo que estamos diciendo y cuadran perfectamente con lo que dice la profecía bíblica. Conflicto de los siglos, página 436, párrafo 1, hablando lo que significan los cuernos como de cordero. Significa que tiene características cristianas esta nación. Es una nación protestante. Su gobierno fue fundado en republicanismo. Este gobierno está basado en el republicanismo. Una iglesia sin papa y un estado sin rey. O sea que esta nación fue levantada por protestantes. Inclusive los emancipadores eran grandes protestantes. George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, eran grandes protestantes. Creían en la separación de iglesia y estado porque conocían las persecuciones de Europa. Cómo la iglesia usó al poder civil para matar a los herejes. Conocían, no eran ignorantes, hermanos. Los emancipadores no eran ignorantes. ¿Ustedes creen de que fue casualidad que en el billete de $1 diga en Dios confiamos? Porque eran conocedores perfectamente bien de las persecuciones medievales. O sea que esta nación fue establecida en principios de separación de iglesia y estado. El republicanismo vino a ser el gobierno de esta nación. Una iglesia sin papa y un estado sin rey. Una iglesia protestante. Una nación protestante. Esto lo corrobora Conflicto de los Siglos, página 436, párrafo 1, dice: la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernar a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permite adorar a Dios según los dictámenes de su conciencia. Esto es bueno. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de esta nación. Republicanismo y protestantismo, ¿saben qué significa? Lo acabo de decir. Una iglesia que no tuviese papa, ese es protestantismo. Y un estado que no tuviese rey. Noten, dice, el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de esta nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Ahora vamos a ver qué significa que esta potencia hablará como dragón. ¿Y quiénes van a ayudarle? Los protestantes. Por eso, hermano, alguien puede decir, qué hermoso ver los protestantes orando con Donald Trump. Eso es peligroso, hermano. Porque la imagen de la bestia de esa manera se va a formar, hermanos. Una coalición de iglesia y Estado. Alguien dijo ahí, un ignorante de las escrituras dijo, si la iglesia y el Estado son fundados por Dios, ¿qué tiene de malo que los evangélicos se unan con Donald Trump? O que la iglesia se una con la política. Qué ignorancia más crónica. Claro que el Estado es fundamentado por Dios y la iglesia fundada por Dios. Son buenos, sí, pero separados, no unidos. Porque cuando hay unificación, eso lleva a la persecución. ¿Qué es lo que pasó en la Edad Media? La iglesia buscó la ayuda del poder civil y eso se desató en persecución. Porque la iglesia debe estar separada del poder civil. Ambos son buenos, pero separados. Y noten qué significa hablar como dragón. Conflicto de los siglos, página 437, párrafo 1 dice: la predicción de que hablaría como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, o sea, el papado, anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución. O sea, que se va a terminar la libertad civil y religiosa. Sí, la Biblia lo dice. Acabamos de ver en Apocalipsis 13.
Si se va a dar un decreto, van a haber leyes legislativas, significa que la libertad de expresión se va a terminar. No necesitamos tener una mente de Salomón para entender, hasta por lógica se entiende que si va a haber un decreto de muerte, significa que la libertad de expresión se va a terminar. Anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de tantas pruebas que dieron las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo, y la declaración de que la bestia con 2 cuernos hace que la tierra y los que en ella habiten adoren a la primera bestia, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. No cabe duda, hermanos, que el diablo usará a 2 naciones, el papado y los Estados Unidos de Norteamérica, para atacar la primera tabla de la ley. Ahora, ¿qué es la imagen de la bestia? Igual como los judíos, hermanos. Los judíos, cuando se unieron con Roma, ellos formaron allí la imagen de la bestia. Imagen de la bestia significa que las hijas se van a tornar en perseguidoras igual que la madre. Igual como los judíos apóstatas. Los judíos se tornaron en perseguidores, pero como no podían matar a Cristo, usaron la ayuda del poder civil. Fue el poder civil que dio la orden para que los judíos mataran a Cristo. En el tiempo del fin va a pasar lo mismo. Las iglesias protestantes van a presionar al gobierno civil de los Estados Unidos. No sabemos cuándo va a ser, pero según lo que estamos viendo, falta muy poco, hermanos. No hay que dormirnos. Y les dije, no hay que especular, pero tampoco hay que ser ignorantes de profecía bíblica. Y es hora que despertemos. El diablo no duerme. El diablo está moviendo las piezas del ajedrez y las mueve bien, no las mueve a lo loco. Sabe lo que hace. El diablo aplicará el mismo método. Usará a la iglesia para que se una con el poder civil, para que el poder civil dé leyes y decretos que van a atacar la primera tabla de la ley, especialmente el 4º mandamiento, porque es el domingo que ataca frontalmente el 4º mandamiento. El domingo por la fuerza será la marca de la bestia. La última cita, Conflicto de los Siglos, página 439, párrafo 3 dice, Conflicto de los Siglos, página 439, párrafo 3 dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, igual como los judíos, noten, influyen sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellos, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. O sea que va a haber ¿qué? Otra imagen de la bestia. Habrá otra persecución, habrá otro decreto de muerte, como lo hizo el rey Nabucodonosor. Hermanos, ¿qué nos espera? Una terrible crisis. ¿Hay que amedrentarnos? ¿Hay que afligirnos? No. Si usted está con Cristo, hermanos, si usted está vestido con la justicia de Cristo, ¿por qué tiene que afligirse, hermanos? Son los impíos que se afligen. Dice la Biblia, huye el impío sin que nadie lo persiga. Los impíos son los que deben de afligirse. Los hijos de Dios no tienen que afligirse, al contrario, los hijos de Dios deben de gozarse en el Señor. Deben de gozarse porque las profecías son aliento. Las profecías traen un reavivamiento espiritual para la iglesia. Eso lo dice el Testimonio para los Ministros, página 112. Las profecías nos anuncian el porvenir y todo apunta a que Cristo viene pronto por segunda vez. Y hay un deber para la iglesia y es proclamar estos mensajes. Estos mensajes son los que despiertan al pueblo. Estos mensajes son los que traen la preparación para la lluvia tardía. Estos mensajes son los que perfeccionan el carácter del pueblo de Dios. Y estos mensajes son los que preparan al mundo para la pronta venida de Cristo. Hermanos, muy pronto veremos los estandartes de Roma en el suelo sagrado. Muy pronto veremos cómo se irá formando la imagen de la bestia en esta nación. Y poco a poco iremos observando cómo esta nación poco a poco se olvida
de los principios divinos y los irá atacando ferozmente. Ahora, no cabe duda, y se entiende esta por lógica, que al diablo solamente le hace falta atacar la segunda institución, que es el sábado, y lo hará a través del domingo, el decreto dominical. Hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu palabra, gracias por estas profecías, porque son una guía segura en este mundo de tiniebla y engaño. Gracias, Padre, porque las profecías nos anuncian el porvenir. Gracias porque las profecías nos dicen cómo trabar al enemigo para engañar al mundo entero. Y sabemos de que el diablo atacará la primera tabla de la ley que tiene que ver con tu adoración, Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.